En una reunión de trabajo cargada de tensión, alguien golpea la mesa, otra persona suspira con impaciencia, alguien más mira el reloj con rabia contenida. Pero la figura más peligrosa en esa sala no es quien grita ni quien pierde la compostura. Es quien habla en voz baja, con una sonrisa tranquila, y repite una frase que suena razonable y, al mismo tiempo, inquietante: no hay nada que discutir, el plan es perfecto, las críticas solo confunden, quien duda es porque no entiende. Puedes cambiar el escenario. Puede ser una cena de familia, una conversación sobre política en una red social o un conflicto en una relación cercana. Cambian los temas, cambian los nombres, pero algo se repite una y otra vez: el peligro real no es la emoción intensa, sino la certeza blindada, esa forma de estar absolutamente seguro de algo y rechazar, por adelantado, cualquier posibilidad de estar equivocado. La pregunta incómoda es sencilla y, al mismo tiempo, profunda. ¿Cómo sabes cuando una convicción sana se convierte en una certeza acorazada que ya no te protege, sino que te encierra? ¿Y cómo puedes salir de ese encierro sin sentir que pierdes identidad, respeto o valor? Aquí aparece Karl Popper, el filósofo que convirtió el error en un motor de crecimiento y no en una vergüenza. El autor del racionalismo crítico defendía una idea exigente y liberadora al mismo tiempo: ningún conocimiento serio está por encima del cuestionamiento. Si una creencia no puede ser puesta a prueba, si no acepta riesgo de refutación, no es conocimiento, es dogma. La certeza blindada es exactamente lo contrario de ese espíritu. Es la actitud de quien se aferra a una creencia de tal manera que ninguna crítica, ningún dato, ninguna experiencia diferente es suficiente para provocar revisión. No se trata solo de estar convencido, se trata de construir una armadura alrededor de la idea para que nada pueda tocarla. Quien vive así desarrolla una especie de alergia a la crítica y una habilidad sorprendente para escapar de cualquier situación en la que podría quedar en evidencia un error. Piensa en estas frases. Tú nunca me escuchas. En esta empresa siempre me explotan. Todas las personas son egoístas. En sí mismas, son afirmaciones generalísimas, difíciles de comprobar. Pero el problema verdadero comienza cuando, frente a cualquier contraejemplo, la persona no ajusta la frase, sino que ajusta la realidad. Si alguien recuerda un día en que sí fue escuchada, la respuesta llega rápido: eso no cuenta, fue una excepción. Si alguien menciona un gesto generoso, se dice que fue interés oculto. Cada dato que podría matizar la certeza se trata como algo irrelevante. Karl Popper explicaba, en su obra sobre la lógica de la investigación científica, que una teoría se vuelve realmente interesante cuando arriesga equivocarse, cuando se deja rodear por posibles contraejemplos. A eso lo llamaba falsabilidad. Una idea es falsable cuando puedes describir, de forma razonable, qué tendría que pasar para reconocer que esa idea es falsa. Esa pregunta puede entrar directamente en tu vida cotidiana como una especie de brújula intelectual: ¿qué tendría que pasar para que tú admitas que estás equivocado? Si tú afirmas, por ejemplo, que en tu equipo la comunicación es siempre pésima, podrías preguntarte qué hechos concretos te llevarían a revisar esa afirmación. Quizá podrías decir algo como esto: si en los próximos meses tenemos varias reuniones en las que las decisiones se toman con claridad, si las tareas se reparten de forma explícita y cada persona sabe qué hacer, entonces voy a reconocer que mi frase "la comunicación siempre es pésima" era una exageración, una mezcla de frustración y realidad. En ese momento, tu convicción deja de ser un muro y se convierte en una conjetura que puede ser confrontada con la experiencia. El racionalismo crítico de Popper se basa en esta dinámica: conjeturas y refutaciones. Proponemos explicaciones, hipótesis, historias sobre cómo funciona el mundo y también sobre quiénes somos. Después, la realidad entra en escena y nos muestra qué partes de esas historias se sostienen y qué partes no. El filósofo insistía en que avanzamos cuando usamos el error como punto de partida para aprender y no como motivo para escondernos. Sin posibilidad de error, solo hay repetición de sesgos. La certeza blindada, en cambio, necesita mantener el error lejos de la vista a cualquier precio. Para eso, utiliza una serie de inmunizaciones retóricas. Son maniobras que parecen argumentos, pero en realidad son escudos. Una de ellas es mover la portería. Cuando alguien señala un contraejemplo, la respuesta consiste en cambiar el criterio. Si tú dijiste que una persona es siempre egoísta y otra te recuerda situaciones generosas, respondes que aquello no fue verdadera generosidad, porque no encaja con la imagen que ya tenías.
Donde antes se hablaba de todas las situaciones, ahora se limita el concepto sin admitir que se está recortando la afirmación original. Otra inmunización común es redefinir los términos después de la objeción. En una discusión de pareja, alguien afirma tú nunca me apoyas. La otra persona recuerda momentos de apoyo concreto y entonces la definición de apoyo se estira hasta significar apoyar exactamente del modo que yo espero, en el momento que yo decido. Si el término puede cambiar de sentido a cada instante, la frase nunca corre riesgo real de ser desmentida, pero también deja de tener un significado claro. Una tercera estrategia consiste en apelaciones constantes a excepciones especiales. Cada vez que surge un dato que contradice la creencia, se declara que ese caso es atípico, irrepetible, extraño. Así, la creencia nunca se enfrenta con el conjunto completo de la experiencia. Y, por último, está la personalización. En lugar de responder al argumento, se ataca a quien lo formula. Tú dices eso porque quieres quedar por encima. Tú cuestionas porque no sabes nada. Tú criticas porque tienes un problema conmigo. El foco se aleja de la cuestión y se concentra en la intención de quien critica, como si demostrar supuestos defectos personales fuera suficiente para salvar la idea. Cuando estas estrategias se vuelven un hábito, ya no hay discusión honesta posible. Karl Popper, en su defensa de la sociedad abierta, advertía sobre los sistemas que castigan la crítica y glorifican a quienes parecen infalibles. En una sociedad abierta, las instituciones, las normas y las personas aceptan que pueden equivocarse. La crítica se entiende como una herramienta para mejorar, no como una traición. En una sociedad cerrada, en cambio, el cuestionamiento se castiga y el dogma se protege a cualquier costo. Esa tensión entre apertura y cierre no se limita a gobiernos o ideologías. También se vive en un equipo de trabajo en el que nadie se atreve a señalar errores del proyecto porque la persona que lidera siempre reacciona a la defensiva. Imagina una situación concreta. Un equipo prepara el lanzamiento de un producto. Quien dirige el proyecto está convencido de que la estrategia es brillante. Varias personas plantean dudas sobre el precio, el público objetivo o la calidad de las pruebas realizadas. Cada señal de alerta es respondida con frases como si seguimos encontrando problemas, nunca vamos a avanzar o debes confiar, yo sé lo que estoy haciendo. Se decide seguir adelante sin revisar. El producto sale al mercado y los resultados son pobres. La primera reacción es buscar culpables externos, la economía, la competencia, la suerte. Hasta que una voz propone algo completamente coherente con el espíritu de Pape, antes de seguir invirtiendo, acordemos una prueba clara. Definamos un conjunto de indicadores y un plazo. Si después de ese tiempo no alcanzamos ciertos resultados, vamos a reconocer que nuestra idea de partida era equivocada en puntos importantes y vamos a reformularla. En ese momento, el equipo introduce una higiene intelectual que antes no existía. Se formulan criterios, se separan hechos de interpretaciones, se escribe lo que se espera y se define cuándo revisar. Cuando llega el plazo y los datos muestran que la estrategia no funcionó como se esperaba, ya no se trata solo de opiniones. Hay evidencias. Y en lugar de usar esas evidencias para humillar a alguien, se utilizan para aprender. La frase nos equivocamos deja de sonar como condena y comienza a sonar como punto de partida. Esa misma higiene intelectual puedes aplicarla en tus relaciones personales. Piensa de nuevo en una frase como tú nunca me escuchas. Si la dejas tal como está, se convierte en un ataque global que provoca defensa inmediata. Pero si adoptas una postura más cercana al racionalismo crítico, puedes hacer algo distinto. Puedes traducir esa emoción en términos observables. Siento que, en muchas conversaciones recientes, mientras hablo tú miras el teléfono, cambias de tema o respondes de manera muy rápida. Me gustaría que prestaras más atención. Aquí ya aparece un primer gesto de precisión. Y puedes dar un paso más. Puedes formular un pequeño experimento. Si durante las próximas semanas, en la mayoría de nuestras conversaciones importantes, tú dejas el teléfono a un lado y me haces preguntas sobre lo que digo, voy a reconocer que mi sensación de que tú nunca me escuchas era injusta y estaba exagerada por el cansancio. De este modo, abres espacio para la refutación de tu propia narrativa. No renuncias a lo que sientes, pero tampoco lo conviertes en dogma intocable. El filósofo Karl Popper defendía una ética del desacuerdo compatible con esta actitud. Implica, por ejemplo, criticar ideas y comportamientos en lugar de etiquetar identidades.
No es lo mismo decir tú eres irresponsable que decir cuando no cumples un acuerdo, la consecuencia es que yo no sé si puedo confiar en ti. También implica ofrecer pruebas claras. Si durante este tiempo cumples los acuerdos de manera consistente, yo mismo voy a revisar la imagen que tengo de ti. Y, sobre todo, implica darle un valor enorme a una frase que muchas personas temen pronunciar: me equivoqué. Tal vez tú sientes un peso en el pecho solo de imaginarte diciendo esas palabras. Como si admitir un error te rebajara automáticamente. Sin embargo, desde la perspectiva del racionalismo crítico, la negativa absoluta a reconocer errores no es señal de fortaleza, sino de fragilidad defensiva. Quien necesita parecer infalible sacrifica la posibilidad de aprender para proteger la propia imagen. Quien acepta que sus ideas son conjeturas mejorables gana algo mucho más valioso que una pose de perfección, gana libertad para cambiar de rumbo cuando la realidad lo exige. No es difícil detectar la certeza blindada en figuras públicas que nunca admiten fallos, en líderes que siempre culpan a fuerzas externas o en discursos que multiplican teorías conspirativas y, frente a cada dato contrario, inventan una nueva explicación de emergencia. Es más desafiante reconocer esa rigidez en tus propias historias internas. Cuando repites, por ejemplo, frases como nadie te entiende de verdad, siempre que confías en alguien terminas siendo herido o ya es tarde para aprender algo nuevo. Quizá estés delante de dogmas personales que gobiernan decisiones cruciales sin haber pasado nunca por un examen serio. Si miras estas frases como pequeñas teorías sobre tu vida, puedes aplicarles la pregunta popperiana: ¿qué tendría que pasar para que dejaras de creer en ellas con tanta seguridad? ¿Cuántas experiencias contrarias harían falta para que tú mismo aceptaras que la frase siempre termina mal no es una descripción exacta de la realidad, sino una protección construida sobre heridas pasadas? Tal vez descubras que no hay cantidad de experiencias positivas que te parezca suficiente, porque la certeza se ha transformado en parte de tu identidad. En ese punto aparece otra lectura importante. La certeza blindada suele ser máscara de miedo. Miedo a perder estatus, a enfrentar la culpa, a revisar una historia que daba sentido a lo que has vivido. Si tú aceptas que lastimaste a alguien, quizá tengas que reparar. Si aceptas que tu visión política no era tan justa, tal vez debas mirar de nuevo decisiones que apoyaste. Si aceptas que tu relato sobre una relación estaba incompleto, quizá tengas que replantear qué papel jugaste en ella. El dogma protege de esa incomodidad a corto plazo, pero a largo plazo te deja atrapado. Karl Popper hablaba de la sociedad abierta como un entorno donde las instituciones y las personas se exponen al juicio público, a la discusión y al cambio. Puedes tomar esa imagen y aplicarla a tu mundo interior. Imagina tu mente como una ciudad. En una ciudad cerrada, las murallas son altas, las puertas casi nunca se abren, quienes traen noticias distintas son vistos como amenazas y cualquier crítica a las costumbres se castiga. En una ciudad abierta, por el contrario, hay plazas donde se debate, hay normas que pueden revisarse, hay periódicos que corrigen sus errores y hay viajeros que llegan con experiencias nuevas. Pregúntate, ¿tu forma de pensar se parece más a una fortaleza que dispara contra cualquier cuestionamiento o a una ciudad que, con cuidado, permite la entrada de ideas nuevas y la revisión de las antiguas? No se trata de abrir las puertas sin criterio, se trata de no soldarlas para siempre. El racionalismo crítico no te pide que vivas paralizado por la duda, te pide que mantengas la capacidad de corregir el rumbo cuando las pruebas se acumulan. ¿Una herramienta concreta para proteger tu propia lucidez es la pregunta que te haría cambiar de idea? Puedes usarla contigo y con otras personas. Si, en medio de una discusión, tú preguntas eso y la respuesta es nada, porque esto es cuestión de esencia, de identidad, de fe absoluta, entonces ya no estás en un terreno de diálogo crítico. En ese caso, insistir puede convertirte en rehén del dogma ajeno. Puedes reconocer el límite, cuidar tu energía y quizás seguir reflexionando por tu cuenta sin esperar que la otra parte se mueva. En cambio, si la respuesta a esa pregunta incluye escenarios posibles, datos, experiencias concretas, entonces todavía hay espacio de conversación. No significa que el desacuerdo vaya a desaparecer, pero sí que existe un suelo compartido, la idea de que la realidad importa y puede, en algún momento, pesar más que las narrativas previas. La autodefensa intelectual no consiste en vencer a quien piensa distinto, sino en conservar tu capacidad de pensar con honestidad aunque estés rodeado de certezas blindadas. Significa registrar tus propias razones, tus dudas, los datos que consideras relevantes, para no dejar tu mente a merced de voces más ruidosas.
Significa, también, aceptar que tú mismo puedes participar de la cultura de la sociedad abierta, incluso en un entorno adverso, adoptando hábitos como definir bien los términos, pedir criterios, separar hechos de interpretaciones y agradecer, en silencio o en voz alta, cuando alguien te ayuda a ver un error. Si tomas una de tus certezas más arraigadas y la transformas en una hipótesis que puede fallar, ya estás dando un paso enorme. Quizá puedas formular, por escrito, algo como esto: hasta ahora he vivido como si fuera verdad que nadie me escucha de verdad. Si en los próximos tiempos experimento varias conversaciones profundas en las que me siento atendido, voy a revisar esta creencia y a reconocer que era demasiado absoluta. En ese ejercicio, transformas una frase que actuaba como sentencia en una idea que puede evolucionar. Al final, hay una imagen que puede acompañarte. Una puerta soldada parece segura, pero también convierte la casa en una prisión. Una puerta que se abre y se cierra con criterio permite entrar la luz, el aire, las visitas y, a veces, noticias incómodas que, sin embargo, te ayudan a reorganizar el lugar. La certeza blindada es esa puerta soldada. El racionalismo crítico que Karl Popper defendía se parece más a la puerta que tú decides abrir cuando la realidad llama. Tal vez descubras que la verdadera fortaleza no está en no equivocarte nunca, sino en permitirte errores pequeños, correcciones rápidas y cambios honestos de opinión. Las ideas que pueden fallar son frágiles por fuera, pero te hacen más fuerte por dentro. Cuando eliges vivir así, dejas de necesitar la máscara de infalibilidad y te acercas a algo más valioso, una mente que se atreve a mirar de nuevo, una y otra vez, antes de convertir una convicción pasajera en un muro permanente.